maravilloso, Señor. Tu presencia es hermosa, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas tú, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor. Te exalto, Señor. Te doy el honor y la gloria a ti porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tus grandezas, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Aleluya. Tú eres fiel, Señor. Tú eres justo, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Buenas tardes, mi hermana Blanca. El Señor Jesucristo le bendiga. Aleluya. Dios te bendiga, Verónica. Aleluya. Vamos a esperar unos momentitos más para que nuestros hermanos se conecten con nosotros a esta sesión de oración. Por lo tanto, mientras tanto, adore al Señor ahí donde está. Dígale cuán grande, cuán maravilloso, cuán hermoso es Él. Aleluya. Alabe sus grandezas, sus proezas, sus maravillas, porque Él es nuestro Dios. Dios te bendiga, hermana Eliud. Él es bueno, Él es misericordioso y no hay nadie como Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de Él no hay otro. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan en esta tarde a esta nueva transmisión de oración. Apreciamos, agradecemos y valoramos su fidelidad al Señor. Es para la iglesia de ICF Elgin un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes siga creciendo en el conocimiento del Señor Jesús y que su vida de oración se vuelva más ferviente y más fructífera cada vez. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes, aleluya, se conecte en una relación más íntima con el Creador. Tenga esa conexión abierta con su Señor. Aleluya. Quiero por un momento tomar unos minutos y hablarles sobre lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta tarde. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es fiel. El Señor es justo. El Señor es santo. El Señor no se olvida que necesitamos su palabra, que necesitamos su guía, que necesitamos su instrucción. Y siempre viene a tiempo y nos enseña lo que tenemos que aprender. Quiero hablarles sobre el siguiente tema: una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Les pido que me ayuden ahí donde ustedes están, a que se unan conmigo en oración. Cierren sus ojos. Vamos a alinearnos al Espíritu de Dios. Vamos a pedirle que Él nos dé guía, que Él nos dé entendimiento, que Él nos dé visión, que Él abra nuestra mente en lo que quiere hablarnos en esta tarde, que Él nos ayude a comprender de acuerdo a su Espíritu. Aleluya. Oremos, hermanos. Señor Jesús, bendito eres. Bendito es tu nombre. Señor, te agradecemos por este día maravilloso que has hecho. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este día estamos aquí delante de tu presencia.
Esto no hubiera sido posible, Señor, si tú no nos hubieras dado vida, si no hubieras soplado, Señor, ese aliento sobre nosotros, Señor, si no hubieras abierto nuestros ojos a este nuevo amanecer. Gracias, mi Dios, porque estamos aquí reunidos en un espíritu, en un sentir, en pensamiento, Señor, listos para escuchar tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que seas tú hablando a través de mis labios. Te pido, Señor Jesús, que mis hermanos te vean a ti, que no me vean a mí, que mis hermanos te oigan a ti, Señor, porque tú eres lo que necesitamos, Señor. Tú eres el maestro de maestros. Impártenos de tu conocimiento, Señor. Guíanos, Señor, y enséñanos, Señor, sobre lo que tenemos que hacer. Somos una iglesia que ora. Somos una iglesia, Señor Jesucristo, que está lista para oír tu voz, Señor. Por favor, amado Padre, haznos hacedores de tu palabra, que no solamente seamos oidores. Oh Señor, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, que esta palabra aumente su fe, que esta palabra aumente su visión. Aleluya. Que esta palabra los arraigue aún más, Señor, en la oración, amado Dios. Te lo pido en esta hora, que esta palabra sea de bendición para aquellos que van a conectarse más tarde, para nuestros amigos que nos escuchan, Señor. Que tu palabra, Señor, sea clara para nuestros oídos. Háblanos, Padre. Me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te alabo. Amén. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. Durante ya algunos años, nuestro pastor, con la dirección y aprobación del Señor, estableció el día viernes como día de oración para toda la iglesia. Tal implementación ha sido con el propósito no solo de que recibamos todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, aleluya, sino para que nos pongamos de acuerdo, nos unamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, para orar por las necesidades de otros, para orar por las necesidades del cuerpo de Cristo y de nuestro mundo. Amén. El Señor desea que la iglesia haga de la oración su arma de guerra y su aliada en los tiempos de dificultad. Cabe mencionar que hasta este día hemos estado ejercitando la oración. Aleluya. Incluso tenemos una red de oración con ese propósito de seguir ejercitando la oración. Y tenemos bien en claro que ese maravilloso privilegio Dios nos lo ha otorgado con un propósito. Y eso es hacer su voluntad. Aleluya. Pero en el Espíritu ya es tiempo de que el fruto de tal esfuerzo y constancia comience a ser visible, evidente y tangible. Por favor, voy a pedirles que se queden conmigo hasta el final, para que puedan entender lo que el Señor requiere y espera de cada uno de nosotros. Creo firmemente que tenemos el conocimiento suficiente para operar en la dimensión donde el Señor quiere usarnos. Ya hemos oído innumerables enseñanzas acerca de la oración, donde se nos han sido proporcionadas estrategias, dimensiones, recursos, métodos, tácticas, etc. Pero ya es tiempo de que la iglesia pase a ser de solo oidora a convertirse en hacedora. Leamos la instrucción que nos da la palabra de Dios. Santiago 1:22. Escuche cómo dice la versión Dios habla hoy. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. No basta con solo oír los mensajes, con solamente conectarse cada viernes y decir, aquí estoy, Señor, voy a escuchar lo que tú quieres hablarme. Porque ¿sabe qué? Escuchar no conlleva ningún provecho ni ningún beneficio.
Así es, cualquiera puede conectarse y oír, pero la diferencia se hace cuando damos ese paso de fe, cuando decidimos obedecer a la palabra que oímos y empezamos a ponerla en práctica. Y es entonces cuando encontramos que la oración desata infinidad de bendiciones, tanto terrenales como espirituales. Encontramos que solo a través de la oración nuestra fe es fortalecida, y esa misma fe nos va a ayudar a impulsarnos a continuar hacia adelante sin darnos por vencidos. Encontramos que la oración es ese canal que conecta la tierra con el cielo. Aleluya. Encontramos que la oración es esa arma poderosa que nos ayuda a vencer y a contrarrestar los ataques del enemigo. Encontramos que la oración, que por medio de la oración recibimos fuerzas nuevas para continuar guerreando en el Espíritu. Encontramos que por medio de la oración, y esto es maravilloso, suceden cosas extraordinarias y maravillosas. Encontramos que por medio de la oración somos llevados de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y lo mejor, por medio de la oración nos alineamos al propósito de Dios y a su voluntad. Con esto dicho, es tiempo, amada iglesia de Dios, que llevemos toda esa teoría, es decir, todo ese conocimiento de la palabra que tenemos almacenado aquí en esta mente y aquí en este corazón. Vamos a llevarla a la práctica. En la escuela no solamente dan teoría, pero también dicen, vamos a practicar lo que ya sabes. Lo mismo aplica en el reino de Dios. El anhelo de mi corazón es inyectar a la fe de ustedes una mayor visión de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, su iglesia. Vamos a dejar a un lado ya las pequeñeces. Creo que nos hemos conformado por mucho tiempo con solo poquito. Y vamos a comenzar a anhelar desde lo profundo de nuestro corazón, en nuestro espíritu, las grandezas que Dios quiere hacer, en las grandezas en las que Dios quiere usarnos y manifestar su poder en estos días del fin. Los invito a que echemos un vistazo en cómo operaba la iglesia primitiva. Y no está de más reforzar el conocimiento con la palabra de Dios, pero al mismo tiempo vamos a alinearnos a la visión de Dios. La iglesia primitiva fue fundada en la oración. En el día del Pentecostés, los discípulos estaban reunidos, juntos, unánimes en oración y ruego, antes de que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 2:1 así lo dice. Usted puede leerlo en su palabra. Si se dan cuenta, ellos ya estaban ejerciendo la oración. Ellos entendían que la oración era ese puente para que el poder de Dios se manifestara en gran manera. Solo les faltaba algo, y eso era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría sobre ellos para que ellos empezaran a operar en lo milagroso, en lo poderoso, en lo maravilloso, en lo extraordinario, en lo asombroso, en lo sobrenatural, en lo imposible. Aleluya, aleluya. Y una vez que fueron sellados con el Espíritu Santo, aquí viene lo bueno, Dios los comenzó a usar grandemente, que hasta este día estamos hablando de ellos. Aleluya.
esta forma en la que Dios los usó causó un gran avivamiento en aquellos días. El impacto de ese avivamiento fue tanto que hoy en día ustedes y yo pertenecemos a la iglesia del Dios viviente. Alabe el nombre del Señor, aleluya, porque si no hubiera sido por la obediencia de estos hombres y de estas mujeres, nosotros no estaríamos aquí en este lugar. Y la Biblia confirma lo que les acabo de mencionar. Hechos 5:12, palabra de Dios para todos. El poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Aleluya. Y Hechos 2:47, escuche cómo dice la traducción lenguaje actual. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Aleluya, Dios es bueno. Ninguno de esos milagros hubieran sucedido sin la intervención del Espíritu Santo. El número de seguidores no hubiera incrementado sin el avivamiento del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que avivó la obra y el que está avivando la obra en estos días. ¿Y por qué no? Simple y sencillamente, porque los apóstoles eran hombres de carne y hueso con limitantes como nosotros. Así de sencillo. Pero el Espíritu Santo no solo ayudaría a los apóstoles a hacer grandes señales y prodigios, sino que también les daría la autoridad, la fuerza y la valentía para enfrentar a sus adversarios y para tener el ánimo y el gozo en los momentos de dificultad. Gloria a Dios. Leamos lo que dice Hechos 1:8, un pasaje ya muy conocido por nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y de la palabra poder se deriva fuerza, dominio, autoridad, potestad, resistencia, firmeza. Ahora podemos leerlo de la siguiente forma. Pero recibiréis poder, fuerza, dominio, autoridad, potestad, resistencia y firmeza cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, yo me gozo al leer estas palabras. Yo me gozo en mi espíritu, aleluya. Dios no solo capacitó a los apóstoles, además de que los llenó con su Espíritu Santo, también los dotó de todo buen don espiritual para llevar a cabo su obra redentora en aquellos días. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros somos la continuidad de la iglesia primitiva. Es nuestro deber y compromiso seguir con el legado que nos dejaron nuestros hermanos de la fe. La iglesia en pleno siglo XXI, donde sobreabunda el conocimiento, la tecnología, aleluya, debe seguir operando con la misma libertad y autoridad con la que nuestros hermanos en el pasado operaron. ¿Saben por qué? Porque el evangelio y el poder de Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Aleluya. Al igual que nosotros, al igual que ellos, nosotros también hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pero a diferencia de ellos, a nosotros se nos ha dejado impresa la palabra de Dios. Y por medio de ella somos enseñados y adiestrados. Y Dios mismo es el que nos capacita para hacer su divina voluntad.
Leamos lo que dice 2 de Corintios 1, 21 al 22, Nueva Traducción Viviente. Es Dios quien nos capacita. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Lo oyó bien? Él es quien nos capacita. Y por si eso no fuera suficiente, Dios también nos ha dotado individualmente de todo don espiritual para que operemos eficazmente en su reino. Cuando escribía esto yo decía, Señor, tú nos diste el paquete completo. Tú no nos diste solamente unas cosas y otras cosas no. Aleluya. 1 de Corintios 7:7, Nueva Versión Internacional, dice: cada uno tiene de Dios su propio don. Cada uno tiene de Dios su propio don. Vamos a expandir nuestra visión, hermanos. Porque eso es lo que le hace falta a la iglesia hoy en día. Visión. Sin visión no hay dirección. Si juntos usáramos los dones que Dios nos ha dado individualmente, estaríamos realizando las mismas obras que hicieron nuestros hermanos en el pasado. Imagínense el impacto de esto. Las noticias del poder de Dios correrían como pólvora en un mundo incrédulo que busca ver para creer. Cuando leemos parte del Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que varias veces que cuando la gente era testigo de un milagro, rápidamente se corrían las noticias por todas las regiones de las grandezas que estaban ocurriendo. Y eso sucedía porque había una iglesia empoderada con el Espíritu Santo, que estaba entregada a la obra y seguía haciendo las mismas señales que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra. No hay ninguna diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros. No lo hay. Porque el Espíritu Santo, la comisión y el propósito siguen siendo los mismos. Y eso debemos tenerlo muy en claro. Dios quiere que usemos todos esos recursos espirituales que Él nos ha dejado. Al hacer uso de ellos, vamos a marcar una gran diferencia. No solo en el mundo, pero también en el reino de las tinieblas. Porque hay un mundo espiritual que nos está viendo, que nos está observando muy de cerca, que nos está oyendo. Y vamos a demostrarle a ese mundo de tinieblas que hay una iglesia viva, que hay una iglesia que ora, que hay una iglesia que levanta sus manos, que dobla sus rodillas, que hay una iglesia que se rinde a la voluntad del Todopoderoso, que hay una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo ardiendo, que hay una iglesia que está continuando con el legado de la iglesia primitiva. Que hay una iglesia que no está dispuesta a rendirse, ni tampoco a detenerse. Aleluya. Pero que seguirá luchando y perseverando hasta el final de la jornada. Esa iglesia somos nosotros. Aleluya. Entiendo perfectamente que cada día enfrentamos luchas y oposición, porque vivimos en un mundo que se mueve y cree todo lo contrario a lo que nosotros creemos. Vivimos en un mundo donde el príncipe de las tinieblas busca apagarnos y detenernos. Pero es allí donde nuestra fe entra en acción. Y decidimos simplemente adentrarnos en lo sobrenatural. El Señor ya nos ha ido madurando a lo largo de estos años. Ya estamos listos para ir en una dimensión más profunda en la oración y en el Espíritu.
Solo necesitamos disponernos y creer con una fe sólida lo que Dios va a hacer a través de nosotros, sin importar quién se levante o quién se oponga. ¿Usted lo puede creer, mi hermana? ¿Usted lo puede creer, mi hermano? La iglesia primitiva supo entender la forma en la que Dios quería usarlos. Ellos simplemente cedieron su voluntad a la voluntad de Dios. Hicieron de la oración ese recurso que los guiaría, que los sustentaría, que los afirmaría, que los ampararía y los protegería en medio de cualquier situación adversa. Aunado a la oración, el Espíritu Santo los ayudaría en lo que ellos no podían hacer con sus propias fuerzas. El Espíritu Santo sería esa fuerza que los impulsaría a nunca darse por vencidos. El Espíritu Santo sería ese conducto por el cual ellos harían grandes maravillas y milagros. El Espíritu Santo los ayudaría a enfrentar las adversidades y los ataques del enemigo. El Espíritu Santo también sería ese consolador y ayudador en los tiempos de dificultad. El poder del Espíritu Santo no ha minimizado y ha sido depositado en nosotros para ayudarnos, sostenernos, consolarnos, darnos valentía, darnos fuerzas, ánimo y la fe suficiente para ser guiados. Si hay algo que debemos aprender de la iglesia primitiva, es que ellos nunca dejaron de orar. Y vaya que tuvieron motivos para rendirse, porque fueron perseguidos, fueron apedreados, encarcelados, vituperados, burlados, oprimidos, puestos en cuestionamiento de lo que estaban haciendo. Se les levantaba falso testimonio. Pero nada de eso los hizo desistir de la oración. Hechos 1:14 dice, estaban constantemente unidos en oración. La iglesia no debe dejar de orar por ningún motivo, aun cuando se levante la oposición, aun cuando el enemigo venga y se ponga cara a cara contigo. Aleluya. Mas sin embargo, la iglesia necesita empezar a orar con más constancia y con fervor. La iglesia necesita pararse en la brecha y defender el derecho que Dios le ha concedido, porque va a haber muchas voces que busquen callarte y apagar el deseo por hacer la voluntad de Dios. La iglesia necesita comenzar a creer que es capaz de tocar y de operar en dimensiones nunca antes conocidas. La iglesia necesita entender, porque parece que a veces no lo entendemos, que la oración es esa amenaza que intimida al reino de las tinieblas. El Señor nos está llamando a mostrar ese resultado visible de todas las oraciones que hemos estado elevando ante su presencia. En este tiempo, la fe y la confianza deben ejercitarse. La iglesia primitiva nos enseñó con hechos, no solo con palabras, con hechos, todo lo que el Señor hizo por medio y a través de ellos. Las oraciones de la iglesia primitiva dieron frutos y señales tangibles de su fe y de su confianza en el Señor. Ellos no se dieron por vencidos. Ellos no se rindieron ante la opresión, ante la prueba. El Señor nos ha estado dando unas probaditas de lo que puede hacer a través de nosotros. Hemos recibido reportes de victoria en nuestra red de oración. Eso debe ser un aliciente para que nosotros creamos
y nos dispongamos y nos pongamos de acuerdo como cuerpo de Cristo para orar. Aleluya. No solo digamos que somos una iglesia que ora. Las palabras se las lleva el viento. Que nuestras acciones y frutos demuestren con hechos visibles que realmente somos una iglesia que ora. ¿Entendió la diferencia? No solamente digamos con palabras que somos una iglesia que ora. Cualquiera puede decirlo, pero nuestras acciones y frutos van a demostrar que realmente somos una iglesia que ora. ¿Por qué? Porque una iglesia que ora sabe que la oración es la respuesta en los momentos de prueba. La iglesia primitiva atravesó por muchas dificultades. Su jornada no fue nada fácil. Pero cuando llegaban esos momentos de lucha, ellos no se afligían ni se angustiaban, mas sin embargo oraban con fervor, porque entendían que Dios podía obrar en lo que para ellos era imposible. Hechos 12:5 nos dice, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios. Sus oraciones llegaron ante la misma presencia de Dios, que cuando ellos intercedieron por Pedro, cuando él estaba en la cárcel, Dios se encargó de enviar a un ángel para que lo liberara y lo sacara de ese lugar. ¡Wow! La iglesia no solamente se quedó de brazos cruzados, hermanos, diciendo, ay, pobre Pedro, ojalá no le esté pasando mal, ojalá no tenga frío ahí. No, hermanos, ellos usaron su arma de guerra y pelearon por la liberación de su hermano. Lo mismo debemos estar haciendo nosotros cuando el enemigo se levanta contra el cuerpo de Cristo. Una iglesia que ora refleja el poder del Espíritu Santo y no anda en temor, ni cobardía, ni escondiéndose, ni agachando la cabeza. ¿Qué nos dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El temor es lo que sobreabunda en estos días. Y los cristianos que no oran son arrastrados fácilmente por ese temor que los intimida y paraliza. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el fuego del Espíritu Santo que Dios puso en ellos? ¿No oímos hace rato que el Espíritu Santo era el consolador? Que el Espíritu Santo es el que da valentía, que el Espíritu Santo es el que da fuerza, que el Espíritu Santo es el que nos impulsa. Aleluya. ¿Por qué entonces vivir en temor? Somos una iglesia poderosa en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Mi pregunta es esta: ¿por qué habremos de temer a las amenazas del enemigo? Es como si magnificáramos más el poder del enemigo que el poder del mismísimo Dios. ¿Por qué habremos de temer a lo que puedan hacernos hombres carnales como nosotros? Aleluya. Si pudiéramos entenderlo, hermanos, más bien ellos deberían de temernos a nosotros, porque el poderoso está de nuestro lado. Dios va con nosotros, Dios nos rodea, Dios nos ha puesto por encima. Aleluya. Pero el valor y el coraje solo se obtiene de rodillas, humillándose ante Dios. Y muchos
no obtienen ese valor y coraje porque no se arrodillan ante la presencia del Señor, porque no oran. Una iglesia que ora no sabe lo que es darse por vencida, mas sin embargo sabe cómo persistir en la oración y no se cansa de clamar de día y de noche, de día y de noche. Nos dice el Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. No de vez en cuando, no cuando me acuerde, no cuando se me levante una necesidad, no cuando no tenga nada que hacer. Tarde, mañana y día oraré. Aleluya. Los oídos de Dios están atentos al clamor de una iglesia que ora, de una iglesia que continuamente está doblando sus rodillas, esperando a recibir la instrucción, la dirección de su Creador. Una iglesia que ora no se cansa de esperar. A veces por eso muchos dejan de orar, porque dicen, ¿para qué sigo orando si el Señor no hace nada? ¿Para qué sigo orando si el Señor no responde? ¿Para qué sigo orando si todo está igual? Mira cómo está el mundo. Satanás, aleluya, ya los tomó presos en su mente. Mas sin embargo, una oración que ora sabe esperar pacientemente al tiempo de Dios, a que Él conteste las oraciones. Una iglesia que ora no es una iglesia perezosa, pero es una iglesia activa en el Espíritu. La pereza, he notado que la pereza es uno de los obstáculos más grandes que la iglesia enfrenta. ¿Por qué? Porque no buscan comprometerse. La pereza provoca falta de interés, esfuerzo y compromiso. La pereza hace que algunos digan, ay, que alguien más ore, que la directora de la red de oración, la hermana Blanca, ore. Ay, que alguien más interceda. El Señor usa más a esa persona que a mí. Que alguien más doble sus rodillas. Yo estoy un poco adolorida o enferma y no lo puedo hacer. Que alguien más, que alguien más, que alguien más. ¿Y dónde queda nuestra responsabilidad? La oración requiere de empeño, de esfuerzo, de sacrificio. La Biblia nos exhorta a dejar la pereza. Romanos 12:11 nos dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Lo oyó bien? No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu. Una iglesia que ora requiere ser diligente en las cosas espirituales. Hay mucha necesidad como para estar cómodos pensando que alguien más hará lo que nos corresponde a nosotros. Si a ti no te mueve cómo está tu mundo de cabeza, si a ti no te duele cómo está tu comunidad, cómo Satanás está robando a nuestros jóvenes, cómo Satanás está atacando el núcleo de familiar, entonces, ¿qué es lo que te está moviendo? Aleluya. La oración requiere empeño, esfuerzo y sacrificio. Sacrificio. Va a tocar sacrificar esta carne. Pero prefiero hacer la voluntad de mi Dios. Aleluya. Dios solamente va a usar a hombres y mujeres que estén fervientes y activos en el Espíritu, que están nada más esperando a oír su instrucción para orar conforme a su voluntad. Dios no va a usar a alguien que ni siquiera se acerca para decirle gracias.
Gracias por la vida que me prestas. No, porque el Señor sabe que no cuenta con esos, pero sabe que cuentan con los que están diciendo, Señor, aquí estoy. ¿Por qué debo de orar hoy? Señor, guíame. Señor, pon en mi mente las necesidades en las que tengo que cubrir en oración hoy. Ese es el pueblo que Dios va a usar. Una iglesia que ora, es sensible y se alinea al sentir del Espíritu Santo. Todo esto se va conectando, mi hermano. Todo esto va entrelazado. La oración va más allá de nuestras prioridades, de nuestras necesidades y caprichos. Porque también hay un grupo que solamente ora por lo mío y por lo que yo quiero y por lo que yo deseo. Y eso no funciona así. La Biblia nos dice, aleluya, que oramos y pedimos mal, por eso no recibimos. La oración requiere que aprendamos a someternos primero a su voluntad. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No solo se trata de orar por orar. El desafío aquí es orar lo que Dios quiere que oremos. Él lo sabe todo. Él lo mira todo. Él lo oye todo. Él quiere usar a su iglesia en estos tiempos tan difíciles. Solamente necesitamos ser sensibles al Espíritu de Dios. Aleluya. Una iglesia que ora. Y ayer el pastor, mientras hablaba, me recordaba de lo que yo ya había escrito. Sabe cómo operar en los dones del Espíritu Santo. Y sabe cuándo es el momento preciso de operar en ellos. Anteriormente les había mencionado que todos tenemos un don. Y ese don debe ser usado para la edificación, ya sea del cuerpo de Cristo o de alguien más. Primera de Corintios 12, 7 al 10, voy a parafrasearlo porque es un poco largo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Palabra de sabiduría, estos son los dones. A otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos dones nos fueron dados no para que estén guardados aquí en lo interior sin usarse. Estos dones ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo, ayudan a rescatar las almas que están perdidas en el mundo, para que solamente de esa forma ellos crean en Jesús. Sea cual sea nuestro don, es tiempo de que comencemos a usarlo. Quizás a ti Dios te ha dado el don de fe, o el don de sabiduría, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus. Es tiempo de que comiences a usar tu don, mi hermano, mi hermana. Si tienes el don de milagros, empieza a imponer tus manos sobre los enfermos. Aleluya, pero no te quedes ya sin usar tu don. Aleluya. Que nuestros dones operen en medio del avivamiento de estos últimos tiempos. Los necesitamos activos, sí o sí. Una iglesia que ora ha aprendido a cómo moverse en el espíritu y no en sus emociones. Y aquí este es el error que muchos cometen. Muchos se dejan llevar por lo que sienten, y más cuando están atravesando momentos difíciles. Sus emociones hablan más que la misma voz de Dios. Es necesario que también le pidamos a Dios que nos ayude a distinguir cuando nos está tocando su espíritu o cuando están saliendo a flote nuestras emociones. Es importante ser cautelosos aquí, porque si no sabemos distinguir el mover del Espíritu de Dios,
vamos a caer en confusión, porque nuestras emociones nos van a decir lo que queremos oír. Aleluya. Y vamos a pensar, oh, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera aquello, cuando Dios no nos dijo nada. Una iglesia que ora no se mueve en emoción, mas sin embargo se mueve en el Espíritu. Y podemos ver el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque oímos, oh, esta persona oró por mí. Y es cierto, lo estoy pasando. Aleluya. Esta persona vino y me tocó y me dio palabra. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Una iglesia que ora no tiene miedo a enfrentar la oposición que Satanás levante en su contra. Porque sabe lo que la palabra de Dios dice. Lucas 10:19, Nueva Traducción Viviente. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Iglesia, tenemos toda la autoridad de lo alto para reprender y pisotearle a la cabeza al enemigo. No se nos olvide que Dios ya lo puso debajo de nuestros pies. Y Él es solo un perdedor que da gritos de ahogado. Él es un perdedor porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y porque Jesucristo venció, nosotros hemos vencido. Así que la próxima vez que se nos acerque para intimidarnos, digámosle: tú, Satanás, no tienes parte conmigo. Dios te ha puesto aleluya, Dios te ha puesto por debajo de mí. Yo estoy por encima de ti. Aleluya, tu poder no tiene parte conmigo. Una iglesia que ora ha aprendido a estar en el valle de sombra de muerte, en las adversidades y las circunstancias difíciles. Ha entendido que estas situaciones no le limitan para estar en la montaña ante la presencia de Dios. ¿Y cómo es esto? Terrenalmente podemos estar pasando las peores de las batallas. Quizás el enemigo está tratando de imposibilitarnos, de limitarnos, de ponernos trabas, pero en nuestro espíritu podemos estar ante la misma presencia de Dios, confiando y creyendo que Él sigue estando en control, que Él nos va a dar la victoria. Aleluya. Si hay algo hermoso aquí, es que Dios nos ha dado la habilidad espiritualmente de podernos conectar con su espíritu. Aun cuando estemos pasando el valle más tenebroso, se dan cuenta, lo físico no limita lo espiritual. Pablo y Silas son una muestra clara de lo que les digo. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. El cuerpo físico de Pablo y de Silas estaba en la cárcel, pero su espíritu de ellos seguía en la libertad de poder orar a Dios. La cárcel no pudo detener su clamor. En su espíritu ellos seguían en la voluntad de su Padre. En su espíritu ellos sabían que esa cárcel no era nada comparada al poder de Dios. Ninguna prueba, por muy difícil que parezca, puede limitar nuestra conexión con el Todopoderoso. Una iglesia que ora sabe que la fe puede apagar los dardos del enemigo. Efesios 6:16 nos dice: tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Estamos enfrentando una lucha espiritual intensa cada día, pero nuestra fe en Dios nos ayuda a resistir. Nos ayuda a creer que Él sigue estando en el mando y en control.
La fe nos ayuda a tener confianza en aquel que ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Satanás podrá tirar todos los ataques que quiera, pero ninguno de esos ataques detendrán el avance de la iglesia, sino al contrario, eso nos alienta para seguir adelante peleando en el campo de batalla. Dios es bueno, hermanos. Una iglesia que ora ha entendido que en la unidad está en la fuerza, porque dos son mejor que uno. Una iglesia que ora ha aprendido a llevar las cargas de los otros como si fueran las suyas. Gálatas 6:2, Nueva Versión Internacional dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Una iglesia que ora no es indiferente al sentir del hermano ni del prójimo, mas sin embargo pone en práctica lo que dice la Biblia en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Una iglesia que ora demuestra unidad con acciones y no solo con palabras. Es fácil hacer alarde verbal de la unidad. Lo importante aquí es demostrar con hechos que estamos unidos en espíritu, en ese espíritu que nos ha salvado y rescatado, que estamos unidos con el corazón. Una iglesia que ora se mueven los prodigios y señales. Hechos 2:43 dice: los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Los apóstoles, con la ayuda del Espíritu Santo, sanaron a los enfermos, liberaron a las personas endemoniadas, resucitaron a los muertos, imponían las manos sobre las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Esas señales que les acabo de mencionar deben seguir haciéndose en este tiempo. Una iglesia que ora entiende que todo lo que Satanás usa para mal, Dios lo revierte para bien. Aleluya. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es como si Dios le estuviera dando una bofetada a Satanás. Aleluya, y decirle: lo que tú haces para mal, yo siempre lo uso para bien. Una iglesia que ora no se enfoca en el negativismo, mas sin embargo siempre mira una puerta de oportunidad donde el poder de Dios puede manifestarse grandemente. Una iglesia que ora no se deja influenciar por las malas noticias, por lo que está transmitiendo, pasando, sucediendo en las redes sociales. No, una iglesia que ora sabe plantarse en las promesas de Dios, porque si Dios ha dicho que lo hará, así será. El avivamiento de estos últimos días demanda que la iglesia opere en lo imposible, en lo sobrenatural, en lo extraordinario, en lo invisible, en lo increíble, en lo que no tiene sentido y explicación para el hombre, en lo que parece una locura. Como iglesia tenemos muchas áreas que cubrir. Es tiempo, hermanos, de que nos levantemos y vamos a sacar el pecho y vamos a demostrar de lo que somos capaces. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Solo vamos a ponernos en acción. Dios quiere usarnos para invocar sanidad, liberación, rompimiento de ataduras, de tradiciones paganas, de costumbres. El Señor quiere ayudarnos para que reprendamos esas maldiciones generacionales sobre aquellas personas que vienen a su iglesia. Lucas 4:18 nos dice:
El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, mi hermana, sobre ti, mi hermano, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor quiere que impongamos nuestras manos para que haya llenura del Espíritu Santo en las personas que no lo han recibido. El Señor también quiere darnos palabras de sabiduría y de ciencia. Aleluya. Para revelarnos lo que esa persona está pasando o sufriendo y no puede expresar con sus palabras, porque esa es la forma en la que opera Dios. Solamente así el incrédulo puede creer. Nosotros somos una iglesia que ora. Somos el puente por el que muchos pueden llegar a los pies de Cristo. Aún hay muchas almas que necesitan ser salvas, liberadas, renovadas, transformadas, restauradas, sanadas. Nuestra oración puede hacer la diferencia. Hay un gran impacto cuando nos alineamos a la voluntad de Dios. Si tan solo pudiéramos creer, si tan solo pudiéramos imaginar, y por qué no pedirle a Dios que nos enseñe lo que nuestra oración desata en lo espiritual. Créanme que nos volveríamos más apasionados por la oración, porque nos daríamos cuenta que nuestras oraciones no son en vano. La iglesia primitiva no solamente tuvo como objetivo sanar a los enfermos. La exposición del poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles liberó a todos los que estaban oprimidos y atados espiritualmente, a los que estaban endemoniados, a los que estaban marcados a vivir bajo una maldición. Dios rescató a todas esas personas por medio de una iglesia que no se dio por vencida. Tenemos un buen desafío por delante, y solo los que estén dispuestos a seguir doblando sus rodillas serán partícipes de todo lo que está por venir. El tiempo de lo sobrenatural ya está aquí. Créanlo. ¿Están listos para hacer ese instrumento en las manos de Dios? Esto es lo que el Señor me ha dado. Sé que fue un poco extenso, pero la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Es tiempo, hermanos, de que pongamos en acción todo lo que sabemos, todo lo que Dios nos ha revelado, todo lo que Dios nos ha dado. Este mundo lo necesita. Hay religiones engañando a la gente con falsos milagros, con falsas visiones. Nosotros tenemos al verdadero que nos está deteniendo de hacerlo. Este domingo que nos unamos nuevamente como cuerpo, empecemos a ejercitar nuestros dones. Dispongámonos a la voluntad de Dios. Créanme, nuestra recompensa va a ser grande. Cierren sus ojos y vamos a orar para cerrar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos del poder que habita en nosotros. Gracias por recordarnos que las obras las haces tú, Señor. Que aunque nuestros limitantes humanos nos detienen, tu Espíritu Santo nos capacita y nos lleva a hacer tu voluntad. Ayúdanos a creer que así será. Señor, disponemos nuestros dones, esos dones que nos has dado para ti, para tu iglesia, para alcanzar a los perdidos, Señor. Que cuando nos reunamos este domingo, Señor, empecemos a ejercitar lo que tú nos has dado. Es tiempo, Señor, de dejarle saber al reino de las tinieblas que estamos aquí en este mundo y que vamos a usar el poder del Espíritu Santo. El tiempo se está agotando, Señor. Tú vienes pronto, pero mientras vienes vamos a encargarnos de lo que nos has comisionado. Oh Señor Jesús, aviva el don del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Quizás se ha apagado por algún descuido, por dejar de esperar, por impacientarnos, no lo sé.
Pero aviva nuevamente esa llama en nuestro ser que nos hace creer, que nos hace operar en lo que tú nos has mandado, Señor. Por favor, amado Dios, tu poder no se ha limitado. Yo puedo sentir que tu poder, aleluya, ha incrementado cada vez más. Porque así como ha incrementado la actividad demoníaca, Señor, oh Señor, tú has incrementado tu poder una vez más. Mi pastor dijo la vez pasada cuando nos reunimos con él, aleluya, nuevos demonios, pero también nuevos ángeles, nueva protección, nuevo todo, Señor. Oh Señor, estamos contigo, ayúdanos. Estamos aquí para hacer tu voluntad y no la nuestra. Oh Señor, gracias por el desafío que nos has dejado. Amado Dios, que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, para los que habrán de escucharla más tarde. Gracias por los hermanos que tomaron su tiempo y se conectaron con nosotros. Oh Señor, continúa avivando tu obra en este tiempo. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Dios es bueno, hermanos. Gracias, Señor. Gracias al Señor porque me ha permitido compartir su palabra. Gracias a nuestro pastor por la confianza. Gracias a ustedes por ser fieles. Los bendigo, hermanos. Que tengan una excelente tarde.